seguimos con más. Hablemos claro y hagamos algo en el bloque internacional con la ex periodista de CNN en español, Dani Gretel Aispuro. Hola Dani, ¿cómo estás? Hola Ana, muy bien, gusto en saludarte. ¿Cómo están todos por allá? Y acá estamos en la lucha, estamos en plena, que van a empezar las campañas políticas porque tenemos dos elecciones para diputados y senadores, así que están empezando a utilizar todo lo que es la pandemia para por un lado, para el otro, en manipuleo. Pero nosotros estamos muy como sorprendidos que el pueblo de Cuba se ha levantado, ¿no? Y están en las calles, por supuesto, con la represión de un gobierno que es dictatorial, y también la repercusión a nivel internacional y los mismos que viven en Cuba y en Miami, en Florida, que han salido también en apoyo de sus familiares, teniendo en cuenta que el 65% de los cubanos viven de la plata que les mandan sus familiares extranjeros. Queríamos hablar sobre ese tema y que hagas un análisis de lo que se está viviendo con respecto a eso. Claro, Ana, mira, el tema de Cuba, bueno, no es nuevo. Ya sabemos que en 1980 hubieron protestas, también salieron a las calles. Esto es una consecuencia, en el 92 también, esto es una consecuencia del régimen comunista autoritario que se tiene en Cuba, que viven los cubanos desde que entró eh, Castro, que fue aproximadamente en el 59, ¿verdad? Entonces estamos hablando de un, de un régimen que se ha basado en culpar a Estados Unidos por los embargos que existieron desde aproximadamente el 92. Iniciaron estos embargos y obvio desde la entrada de Castro se afianzaron en el 92 y se iniciaron desde la entrada de Castro por los nexos que se tenía de Cuba con la URSS, en aquel entonces la Unión Soviética, ¿no? Entonces estás hablando de que cuando la URSS cayó, bueno, ya no tuvieron más que echar mano porque la URSS prácticamente estaba subsidiando el comunismo cubano, una dictadura, un sistema dictatorial parasitario prácticamente, que estaba subsidiado por la URSS y que eventualmente cuando la URSS cae, la Unión Soviética cae, después echan mano de Venezuela y del petróleo cuando Venezuela podía, ¿no? Ahí te Venezuela. freno un poquito para que vayamos hilando el tema. Cuba con Castro ahora pierde un poco de fuerza cuando Castro ya no está. Eso es lo que uno cree, ¿no? Que cuán fuerte está hoy Cuba para mantener una dictadura como venía manteniendo desde tantos años. Tiene la fortaleza para seguirla manteniendo. Los bloqueos económicos han hecho que el pueblo cubano se esté rebelando. Tiene la fortaleza para frenar este levantamiento y el pueblo cubano tendrá también las agallas de tratar de lograr la libertad. Bueno, lo que pasa es que ya lo intentaron, como te comentaba, ya lo habían intentado desde el 80 y en el 92 ya se habían intentado, ya habían salido a las calles a protestar los cubanos debido al hambre, a la falta de medicamentos y todas estas situaciones. Aquí el tema es de que después de que la Unión Soviética cae, Putin obviamente se aleja completamente del régimen porque es un régimen parasitario. Entonces echan mano de la ayuda de Venezuela. Después de la URSS sigue Venezuela y es así como se sostiene este sistema, ¿no? Después de que Venezuela ya no puede, que es en la época actual, ya ahorita Venezuela no puede continuar con este subsidio, vamos a llamarlo de alguna manera, hacia el régimen cubano. Evidentemente ahora están poniendo de pretexto más que que otra cosa el COVID y la pandemia, que claro, ha sido un problema fuerte para muchos países. Sin embargo, realmente en el caso particular de Cuba es más bien
una consecuencia de la falta de ayuda de Venezuela, por ejemplo, ¿no? Un sistema parasitario como el cubano, el dictatorial cubano, evidentemente ya no tiene de dónde echar mano y ahorita la crisis se está agudizando en Cuba. Y esa es la razón por la que ahora la gente grita en las calles, nos estamos muriendo, no tenemos medicamento y nos morimos de hambre, porque ya no tienen ese apoyo, ya no tienen esa ayuda que se les daba desde Venezuela en aquel entonces. Como te comentaba, era la Unión Soviética y actualmente, y te das cuenta cuán parasitarios eran que Putin se alejó completamente, ya no los apoya, se alejó del sistema comunista dictatorial cubano y como te comentaba, bueno, pues entonces Venezuela, ahora con la administración de Maduro, no está dando el ancho y evidentemente las ayudas se agotaron y entonces la crisis que de por sí ya era terrible, ahorita ya está profundamente aguda. Entonces la gente sale, protesta y pide, por favor, ayúdennos. Y es un grito de auxilio que no es la primera vez, ya tiene historia esto. Y bueno, la solución para Cuba siempre ha sido cada vez que existen estas protestas, lo que hacen los cubanos cuando vivía Fidel Castro, por ejemplo, lo que hacía era decirle, ok, que se vayan los que se quieran ir, váyanse, bye bye, que les vaya bien. Y entonces, ¿qué hacían? Abrían las cárceles, abrían todos estos, los manicomios y los hospitales llenos de enfermos y era la gente que mandaban a Florida. Todos terminaban los cubanos, los delincuentes, los enfermos y los que estaban con demencia, terminaban en Florida desde el 80, desde el 92. Ahorita te doy la fecha más precisa, la segunda fecha no me queda clara, pero la primera sí. Entonces, estás hablando de que quien termina pagando es Estados Unidos y los contribuyentes estadounidenses al permitir, y evidentemente, pues es cuando tienes un grupo de exiliados o de personas que están huyendo de su país por razones humanitarias, pues evidentemente no les vas a negar la entrada. Y entonces todas estas personas terminaban en Florida, te digo porque yo vivo ahí, y la verdad es que algunos podrían entrar al grupo de la fuerza laboral, pero otros no, Y ahí se otros incrementa la terminaban. delincuencia en Florida y todos Sí, los hechos que, si son delincuentes, si son problemas mentales, la ciudadanía es la que está corriendo riesgo, ¿no? Es el mismo pueblo norteamericano el que corre riesgo sobre la recepción de estas personas, ¿no? todas estas personas necesitan asistencia pública, una persona enferma, una persona que tiene problemas de salud mental, una persona que es delincuente y termina otra vez en la cárcel. Las cárceles estadounidenses y los contribuyentes estadounidenses son los que pagan por esas personas también. Entonces, este es un tema que no solo la primera vez, no solo desde el 80, sino en la segunda ocasión, cuando también salieron a las calles y protestaron, también en la segunda vez hicieron, y Fidel hizo exactamente lo mismo. Ahora tienen ustedes un nuevo presidente. ¿Qué visión tiene con respecto a los inmigrantes, con respecto a Cuba? ¿Corren riesgo de que pase de nuevo, que los reciban a toda esta gente, que abran las fronteras y que la gente de manicomios y de cárceles los remiten a Florida y ustedes los reciban? ¿O el presidente protege a la ciudadanía y los contribuyentes y dice, no, aquí no entra? Bueno, al final de cuentas, DeSantis, que es el estado que más se ve afectado por este tipo de prácticas o de este tipo de movimientos masivos, ¿no? De personas que salen de Cuba.
Estás hablando de que Santis está pidiendo, así como el senador Rubio, está pidiendo a Biden que trate de limitar esta problemática, que en esta ocasión no se acepte este acto por parte de Cuba de permitir que todas estas personas entren a Estados Unidos o que entren a tierras estadounidenses, porque es una gran carga para el Estado. ¿Qué pasa con Venezuela? Cuando están saliendo también a reclamar en cuanto a toda la tiranía que están sufriendo, es decir, es un problema de Latinoamérica y nuestro presidente lamentablemente aplaude las políticas de ellos, tendiente a que nosotros también tengamos esas ideologías. Por una parte, la forma es volver dependiente al pueblo de los subsidios y de las dádivas y volverlos pobres e ignorantes, ¿no? Que es una forma que nosotros estamos luchando aquí para que no lo sea y podamos seguir en democracia, podamos seguir siendo libres. ¿Qué mirada con respecto a Venezuela, que están buscando que México sea el intermediario con la oposición? Mira, lo que sucede en Venezuela, por ejemplo, y me gustaría también contextualizar un poquito con el tema venezolano, porque, bueno, a final de cuentas, México, evidentemente, con la entrada de López Obrador, ha terminado o ha resultado siendo un gran aliado de Maduro. Entonces, evidentemente, México va a intentar, vamos, ser intermediario o va a apoyar de alguna manera las políticas de Venezuela. La diferencia de los cubanos a los venezolanos es que, para regresar un poquito a la historia, estás hablando de que los venezolanos cuando se dieron cuenta de que Chávez iba a implementar este sistema pseudo socialista, le llamo yo, muchas de las personas que tenían posición económica acomodada, eh, inmediatamente al darse cuenta de las políticas de Chávez, se fueron del país, se salieron, se fueron a Estados Unidos, huyeron y empezaron a poner negocios de gasolinerías, de restaurantes, de una cantidad diversa de negocios. Entonces, cuando ellos entran a Estados Unidos, entran de otra manera. No fue el típico inmigrante que llegaba a pedir ayuda, sino que ya ellos tenían una posición económica y podían invertir. Entonces, Es no un inmigrante significaba. querido por los países, está poniendo plata y después va a pagar impuestos. Así es, entonces no generaban una carga tributaria al Estado, entonces ellos definitivamente tenían cierta apertura hacia el pueblo venezolano. Después, cuando las políticas empiezan a cambiar y el sistema ya no puede sostener la política o el régimen que seguía Chávez después con Maduro, esto va cambiando en Venezuela y la ciudadanía, pues se ve quienes no creyeron que fuera a pasar nada, quienes no entendieron hacia dónde iba el país, quienes no decían, no, esto nunca va a suceder en nuestro país. Cuba es otra cosa. Nosotros jamás permitiríamos que nuestro país se fuera a la quiebra, que pasara todo, que tuviéramos esta hambruna y estas cosas, ¿no? Cuando se empiezan a dar cuenta de que sí, efectivamente sí podía ser posible y entraron en otra dinámica en el país, bueno, los que quedaron en Venezuela y no entendieron la dinámica, ya para cuando se dieron cuenta, la moneda venezolana ya no valía nada. Entonces no importaba si vendías o no vendías, porque tu casa, por ejemplo, para poderte venir a Estados Unidos, si vendías tu casa para venirte a poner un negocio, lo que sea, iba a valer $1, $1, $2. Entonces no valía la pena. Entonces ya empezaron a entrar de forma masiva, pero bajo otras condiciones. Ahorita ya los venezolanos que están entrando a Florida, por ejemplo, que tenemos una gran cantidad de inmigrantes venezolanos,
definitivamente ya entran bajo otra dinámica, no la primera, que era eran los primeros grupos que entendieron la política hacia dónde estaba llevando el país. Después, con estos, con los no creyentes, vamos a llamarlos de alguna manera, Ya como inmigrante buscando trabajo, buscando asilo un poco más. Y Dani, como una mirada, ¿no?, internacional hacia Argentina. Nosotros nos estamos encaminando hacia Venezuela, hacia esa política, porque estamos preocupados nosotros aquí, porque bueno, hay una gran admiración por parte del presidente y la vicepresidente Fernández, los dos se llaman Fernández, por el modelo de Venezuela. Nuestra preocupación es si nosotros desde la mirada internacional nos estamos inclinando hacia eso, hacia esa perspectiva para darnos cuenta a tiempo y revertirlo, ya sea con las elecciones y con el voto de la gente que tome conciencia de eso. ¿Cómo nos ven ustedes a nosotros? Bueno, claro, a final de cuentas, Ana, esto es un tema a nivel mundial, vamos, esto no es nada más, la tendencia es comunista a nivel mundial, es una problemática que se está generando en todo Latinoamérica, toda esta propaganda que se ha generado para hacer creer a los ciudadanos que el comunismo ha terminado, no es real. El comunismo sigue vigente. El comunismo como utopía, como una forma de venderle a los jóvenes o a las personas que todo va a ser, que todo todo va a ser igualitario, la distribución de la riqueza va a ser igualitaria para todos, lo cual es una utopía, eso no va a suceder. Sí, ¿no sabes Y qué? lo Le vemos por diga, experiencia. sí, sé que en algún momento mi hija me pregunta, ¿por qué el comunismo? Explícame un poco el tema del comunismo. Entonces yo le expliqué con mis tres hijos que estaban ahí al presente. Le digo, ¿vos estudiaste para 10? ¿Vos estudiaste para 6? Y el más chico, le digo, el más vago, no estudió nada. Entonces, en un gobierno capitalista, vos vas a tener 10, el otro va a tener 6 y el otro no va a tener nada. En uno comunista, se suman los tres y se divide según el resultado iguales para los tres. ¿Te parece justo? Entonces, por supuesto, las que pegaron el grito fueron las que había estudiado para 10, porque dicen, no, porque yo tengo mi esfuerzo dárselo a ellos si no estudiaron nada. Y el que estaba feliz era el vago que no quería estudiar nada, ¿viste? Desde esa explicación simple a los niños, es para la gente común que lo entienda. Es decir, uno logra los objetivos con su propio esfuerzo, llega hasta donde quiera llegar. Y esto de que te pongan un pie arriba y vos no vas a crecer más y todo es para repartir, es utópico. ¿Por qué? Porque ellos están en el gobierno y ellos están por encima del pueblo y son ricos. Y los hijos de Castro son millonarios en la Florida. Entonces, ¿Y seamos... qué tal los venezolanos, los hijos, las hijas de Chávez? Son millonarios. Entonces, Millonarios. empobrecieron el pueblo a costa de volverse ellos millonarios. Entonces, es un discurso para la pobre gente que está tratando de sobrevivir y la quieren mantener ignorante. Es decir, ellos se enriquecen a costa de un discurso que solamente le perjudica al pueblo y beneficia solo a ellos. Es importante. Bueno, pero vamos, el comunismo a final de cuentas, Ana, estás hablando de dos. A ver, cuando hablamos de comunismo, hacemos una división, estos comunistas ideólogos fanáticos que creen que, pues lo que comentábamos, que todo tiene que ser igualitario, que todos tenemos que usar la misma blusa, para las mujeres es imposible, no gracias. Y que todos tenemos que usar un par de zapatos, etcétera, etcétera. Pero existe otro grupo de comunistas que son los comunistas criminales que manipulan a los ideólogos para su propio fin, rebustecer su ego, para enriquecerse ellos mismos, para utilizar a esta gente fanática y a estos ideólogos que de manera auténtica, porque al final de cuentas estás hablando de pueblos que sí han sido sometidos por años, por ejemplo, el pueblo mexicano. México nunca ha vivido una democracia per se. No se conoce una democracia. Entonces, se pasó de una dictadura, la dictadura
presidencial de toda la vida, que es el PRI y el PAN, se pasó a la dictadura de AMLO, que es el gobierno actual en México. Entonces la gente se confunde y no entienden cuál es la diferencia entre uno y otro, porque verdaderamente no se ha vivido una democracia per se, al menos no en este país. Entonces, estos comunistas que se dicen no comunistas y que ellos, eso ya terminó y entonces el socialismo democrático es lo que impera y entonces ponen como ejemplo Dinamarca, Suecia, que por cierto el primer ministro de Dinamarca terminó saliendo a decir no somos comunistas, no somos ni siquiera socialistas, porque el Estado no genera riqueza. Quien genera riqueza son las compañías y gracias a esas compañías podemos asistir a las personas que ganan menos, pero es debido a las compañías y somos un pueblo de mercado. En Dinamarca, en Suecia pasa exactamente lo mismo. Tienen empresas que están robusteciendo la economía del país y por medio de esa economía, bueno, toca una parte, seccionan una parte para mantener un estado de beneficio, pero eso no significa que sean socialistas ni que sean comunistas. Entonces, todas estas confusiones que empiezan a manejar los presidentes y sus propagandistas y todos estos personajes que quieren hacer para beneficiarse a ellos y su pequeño grupo de empresarios, de políticos, de militares y de socios, familiares, amantes y todo lo que tú le quieras acomodar en el cuadro, los beneficios son para ellos nada más y la población sigue pagando este tipo de ideologías, este tipo de errores, de falta de entendimiento. Yo les he comentado muchísimo en México, por ejemplo, que a final del camino, la gente que ahorita les aumentaron, los subsidios que se están dando, por ejemplo, la gente mayor, a final de cuentas, esos ya existían desde el PRI y el PAN. Eso me queda clarísimo. El tema aquí es que le aumentaron un poco a la gente el dinero y entonces la gente está feliz. Sí, pero el problema es que el día de mañana, cuando AMLO obtenga el poder absoluto, que es lo que está buscando, el día de mañana esas mismas personas que están recibiendo sus subsidios son las mismas personas que van a hacer colas infinitas para agarrar un pocito de arroz y un pocito de leche para toda su familia y para todo un mes. No lo están logrando entender y dicen, no, eso no va a pasar aquí. Eso es lo que sucede, eso sucedió con Venezuela. Los cubanos se los advirtieron. Los venezolanos vienen y les advierten a México, hey, está llevando las mismas políticas, no lo estás logrando ver. Les están llevando a un estado totalitario, cuando yo siempre lo he dicho y a final de cuentas yo no soy pro comunismo, socialismo, como lo quieras llamar. Yo no soy pro Estado, pero tampoco soy pro corporación, empresa, etcétera, porque debe de existir un equilibrio entre los dos, Ana. No puedes darle todo el poder a las empresas porque se convierten en unos buitres también. No le puedes dar todo el poder al Estado porque se convierten en verdaderos autoritarios, en depredadores absolutos. No puedes desequilibrar el Estado y la empresa de esa manera. Y trabaja conjuntamente con ellos, de tal forma tienen que servir de equilibrio. Tienen que hacer un equilibrio uno y otro. No y el pueblo mismo recibir, pero con una contraprestación. Es decir, si te está ayudando el Estado con acá se llama alimentar, vos tenés que tener una contraprestación y dar algo a la sociedad. O sea, que la sociedad te está dando, vos tenés que dar algo, ya sea alguna actividad que te establezca el Estado, de tal forma que vos te sientas útil y no tengas como acá en Argentina, que 3 generaciones no saben lo que es trabajar. Entonces te imaginas con y ellos sienten que están trabajando porque van a una marcha. Entonces vos ya te das cuenta cómo están
manipulando el pueblo. Es decir, es un problema de toda Latinoamérica, por lo visto, que se tiene que salir adelante. La verdad que, Dani, excelente esa mirada, preocupante también. Un poco preocupante, claro. ¿Sí? Pero bueno, lo Claro, importante es porque ponerlo sobre la mesa y empezarlo a conversar de cuáles serían las medidas que se tendrían que tomar para poder salir adelante. Bueno, podrías tener una visión de cuál sería tu mirada para que Venezuela, Cuba y lo que mismo México puedan salir adelante el pueblo para que se tienda más a una democracia y no a un autoritarismo. bueno, el pueblo tiene que despertar. La gente tiene que darse cuenta, estudiar, entender de qué se tratan estos dos sistemas. Y no me refiero nada más al comunismo per se o socialismo, como lo quieran definir, sino también al corporativismo, que recuerda lo que está sucediendo en Estados Unidos con esta cuestión de Google y todas las big techs que están acaparando completamente la tecnología en Estados Unidos y no están dando pie a que otras compañías crezcan. Entonces, hay que tener mucho cuidado con los monopolios también. Es legítima la preocupación tanto de las personas que están en la izquierda, que desean que los monopolios no se conviertan en estos buitres que terminan siendo, como también es preocupante por parte de los empresarios decir, me están quitando mis empresas, yo voy saliendo poco a poco y solo quedan las empresas del Estado a quienes el Estado favorece nada más y nosotros quedamos fuera. Es preocupación legítima de ambos costados. Centro, ¿sabes quién es? La garantía de la Constitución, la garantía y la justicia. La Pero no la independencia del quieren, Poder por eso Judicial. Pero acá los también están queriendo manipular el nombramiento de los jueces, ¿para qué? Para que sea el oficialismo el que los designe. Entonces, la claro, pues no independencia lo y la quieren, no justicia les es la conviene. única garantía que tenemos los ciudadanos de que hacer valer nuestros derechos. Mira qué serio que Claro, pero es. no les conviene. No lo van a hacer. El Estado no lo va a hacer. Tiene que venir del ciudadano, lo tiene que exigir el ciudadano. Porque definitivamente el Estado no te va a ceder el poder. ¿Por qué te va a ceder el poder el Estado? ¿Por qué razón lo harían? ¿No? No lo van a hacer. Bueno, No lo van a está la hacer. Entonces lo oposición. único que Y ahí te hacen das es cuenta que pisotear. necesitas una oposición fuerte que pueda decir no y que no se lo negocien allá arriba, que diga no a las leyes que vos te das cuenta que están tendiendo a eso. Ahí volvemos a la democracia y la importancia de la división de poderes, pero también de una oposición fuerte. La que da Dani, excelente, me encantó la charla, se nos va volando el tiempo, se nos va volando. Se Así nos va. nos vamos Podemos estar, tú y yo podemos estar horas, todo el día completo que hablando de todo esto. totalmente. Pero bueno, ya te comprometo Pero que la bueno, semana que viene ya volvemos con este bloquecito que va a ser tuyo, ¿no? De esta mirada de distintas políticas, que va a ser este momento que le vamos a poner un nombre, Dani. Qué te parece? hablemos todos, Hablemos todo, me encantó. El bloque todos, de Daniel todos tenemos que de participar. Ice Puro. Hablemos todo, me encantó. Y nos encontramos la próxima semana. ¿Qué te parece? Claro que sí, con mucho gusto. Y hacemos una nueva pausa, no se vayan que ya sigue más. Hablemos claro y hagamos algo.